verdad que compartir la Santa Cena en este tiempo, no cualquier iglesia lo está haciendo, y estamos muy privilegiados de haber recibido esa dirección también de parte de Dios como iglesia, porque en este tiempo donde avanzó esta pandemia, esta enfermedad, donde algunos gobiernos determinaron cerrar iglesias, o sea, cerrar la posibilidad de congregarse, muchos hermanos y muchas iglesias se encontraron con esta necesidad. Tal vez no solamente no congregarse, sino no tener la posibilidad de compartir el mandamiento del Señor, que fue que lo recordáramos con la Santa Cena. Y qué maravilloso, qué privilegio es poder ser parte de las iglesias que podemos compartir esta cena del Señor, donde cada familia puede haber un sacerdote representado en esos hogares para compartir en su familia la cena del Señor. ¿Cuántos hubieran imaginado hace un tiempo que no importa la causa, pudieran estar sirviendo y compartiendo la cena del Señor? Así que es realmente un privilegio, un honor. Damos gracias al Señor por este privilegio, por esta honra que nos da de poder compartir de esta manera la cena del Señor. También las reuniones, somos parte de la iglesia y estamos recibiendo el mensaje y compartiendo con nuestros hermanos de la forma y de la estrategia que en este tiempo Dios nos dio, nos reveló. No podemos hacerlo también tal vez en forma física, pero acuérdense, hermanos, que para Dios no hay distancias. Dios determinaba una sanidad a la distancia y ocurría. Dios determinaba que tal persona tenía que ser sana y era sana. Dios determinaba que una persona iba a ser libre de la opresión espiritual y quedaba libre. O sea que entendemos que estamos en los propósitos, en los planes de Dios, y esta forma virtual no frena, no minimiza, no reduce la capacidad de obrar un milagro de Dios en tu vida, en tu familia y en tu realidad. Amén. Yo quiero hablar brevemente en esta noche de prepararnos para el nuevo tiempo que se avecina. Saben que hay dos futuros posibles, según lo que estamos sintiendo. La primera es que el Señor venga a buscar a su iglesia, gloria a Dios, porque muchos, tal vez durante un tiempo dijimos, y bueno, ¿y qué va a pasar por los perdidos, los que no conocen a Dios? Y yo me incluía en esas personas diciendo, y bueno, pero si Dios viene ahora, ¿cuántos se privarían de recibir el mensaje de Dios? Pero ¿saben una cosa? Dios me había inquietado, me había llevado al libro de Apocalipsis. No es la palabra, es simplemente una introducción que quiero compartir. Una palabra que estaba en Apocalipsis donde dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. O sea que nosotros como iglesia de Dios tenemos que decir, ven Señor Jesús. Anhelar que el Señor venga, clamar para que Dios venga y estar preparado para que Dios venga. ¿Qué pasa? Cuando nos lleve, bueno, va a venir un tiempo acá en la tierra, y no quiero entrar en esos detalles, donde miles de miles van a ser salvos y van a estar delante, de pie, con palmas en las manos, adorando al que vive y reina, y son las muchedumbres que escaparon de la gran crisis final que va a haber en la tierra. Pero nosotros como iglesia tenemos que clamar que Cristo venga. Esa puede ser una, que Dios sea inmediato, venga a buscar a su iglesia en cualquier momento. Y la otra es que todavía esté presente y venga un gran avivamiento para la iglesia, para la última gran cosecha que estamos viendo, que estamos empezando a notar como las almas se están acercando, como gente que no conocía a Dios se acerca, como gente que no le interesaba escuchar de Dios, ahora le interesa. Está habiendo una gran división entre los que van a ser salvos, entre los que quieren de Dios y los que no quieren saber nada de Dios. Y nosotros en este tiempo estamos, ahí, bajo un gobierno que está tramando y está buscando poner algunas trabas por ahí para la iglesia, pero no solamente este gobierno nacional, sino mundial. Ustedes saben que ahora, después de unas buenas vacaciones, porque cuando a nosotros fue invierno, en Europa fue verano y la gente se les permitió salir, ir a las playas. Y así como en España e Italia ahora volvieron después de vacaciones a la fase 1, y otra vez estar todos adentro, no sabemos lo que el futuro nos depara. No tenemos
todavía la gracia o la revelación final de qué va a pasar en este tiempo, pero hermanos, nos tenemos que preparar para lo que viene. Amén. Y esta incertidumbre a veces trae un poco de temor. Y yo quiero que nos preparemos. Yo quiero que compartamos en esta noche también una historia que sucedió en la palabra de Dios, donde había incertidumbre en lo por venir, en lo que iba a venir, en lo que podía venir en ese tiempo y cómo reaccionaron los siervos de Dios. Amén. Quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 7. Y dice la palabra de Dios, Marcos, capítulo 16, versículo 7, si querés ir anotándolo. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, tal como os dijo. Hermanos, hasta acá la palabra de Dios. Saben que lo que me llamó la atención de esta palabra, lo más maravilloso de esta palabra, que no solamente habla a los discípulos, sino habla también personalmente a Pedro. ¿Y por qué a Pedro? Saben que Pedro tuvo un encuentro grande con el Señor, como muchos de nosotros por ahí tuvimos encuentros así, tremendos. Pedro estaba ahí al lado del mar, remendando, reparando, limpiando las redes, y escuchó que el Señor estaba hablando cerca. Él pudo irse a otro lugar, él pudo ignorarlo, pero él prestó de alguna manera atención, no se movió de ahí, y eso le permitió tener un encuentro con el Señor. Conocen algunos la historia. A través de haber escuchado la palabra, el mensaje, hizo que el Señor se le acercara, fueran mar adentro, echaran las redes y tuvieran una pesca milagrosa, tremenda y abundante, y un llamamiento de parte de Dios para Pedro en forma especial. Un Pedro que para muchos conocen, Pedro, Dios mismo le puso Pedro por lo duro, porque muchos de nosotros también somos duros cuando entramos al Evangelio. Es increíble para nosotros estar en el Evangelio con lo duro que habíamos sido en un tiempo. Pero ¿saben qué? Dios no tiene duros, Dios sabe cómo tratar a cada uno de nosotros. Y Pedro comenzó a ver los milagros, a recibir consuelo de Dios, a recibir el consejo de Dios, y empezó a vivir este tiempo sobrenatural, como muchos de nosotros por ahí empezamos a vivir un día sin darnos cuenta. De un día para el otro nos encontramos con lo sobrenatural de Dios, nos encontramos con un llamado de parte del Señor, y empezamos a vivir esta vida sobrenatural, lleno de milagros, lleno de oportunidades, lleno de gracia, lleno de bendiciones, hermanos, porque como dijimos muchas veces, la mayoría o el 99%, para no decir el 100%, vinimos, nos rendimos, trajimos una necesidad y nuestra necesidad fue cubierta, porque Dios sabe cómo tratar y bendecir y consolar a su pueblo. Y ahí empezó Pedro también a vivir una vida sobrenatural, ver los milagros, ir como enviado de Dios para sanar, para echar fuera demonios, para ver cómo los demonios se sujetaban. Y empezó a sentir y a vivir eso sobrenatural, como muchos de nosotros lo hicimos. Pero ¿saben una cosa? Todos, tal vez en un tiempo, podemos pasar por un tiempo de crisis, de prueba, de dificultades, y de no llegar a hacer las cosas de la manera correcta. Fíjense que Pedro, ustedes saben, cuando Jesús fue arrestado, todos los discípulos huyeron. Pedro encima le agregó que a negarlo y hasta insultarlo por el temor. Pero vemos que, y esto nos enseña a todos nosotros, que como discípulos, todos podemos vivir en un momento una crisis, un problema, una dificultad, y no haber hecho lo que tendríamos que haber hecho, no haber honrado a Dios de la manera correcta, haber de alguna manera hecho no todo lo bueno delante de Dios. Y Pedro sabía y era consciente que una de las peores cosas que pudo hacer era negar a Dios, negar al Señor, y sentir esa culpa, sentirse que no era digno, que le había fallado, que se había equivocado. Pero no solamente, hermanos, los discípulos. Pedro fue el que negó al Señor o le falló al Señor. Mismo Juan, ustedes vieron que él estaba en la cruz también
Después fue el único que quedó como discípulo cuando lo estaban crucificando, pero en esta noche se había huido. Después, cuando murió, estaba junto con los discípulos. Tal vez se le contagió también un poco eso de la mala onda, de estar metido adentro con miedo, con temor, porque se encontraron en un tiempo diferente, un tiempo donde no entendían cómo Dios podía obrar en sus vidas, porque para ellos Dios en ese momento había fallecido, el Señor, el Maestro, su Maestro, había fallecido. Entonces estaban todos un poco desmoralizados. Se habían metido en esa habitación, en esa cueva de la depresión, en esa cueva de la incertidumbre, y dice la palabra de Dios que estaban ahí por miedo de que no sean detenidos, por miedo a lo que le pudieran hacer a causa del Evangelio. Y hermanos, en este tiempo, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando de pronto saltó el tema de la pandemia del coronavirus, donde ahora estamos teniendo cada vez más luz, empezamos a ver que no era tan así, empezamos a notar que hay muchas cosas que están atrás de toda esta enfermedad, por decirlo de alguna manera, pero muchos se metieron en las casas y se olvidaron del Señor, se olvidaron de las promesas de Dios, se olvidaron que hay un Dios que guarda, que hay un Dios que protege, que hay un Dios que bendice, que hay un Dios que prospera, sino que de pronto empezaron a tener mayor temor a su propio destino bajo la enfermedad que a lo que Dios podía hacer. Yo no hablo de ser inconsciente, de haber hecho cosas de manera inconsciente, salir y estar en contra de todo, sino la actitud del corazón. Amén. Si a nosotros nos dijeron, sujetate, tenés que meterte en tu hogar, nosotros lo hicimos. Si a nosotros nos dicen, bueno, tenés que pasar la pandemia donde te tocó, nosotros nos sujetamos y lo hacemos. Pero una cosa es estar en la casa y otra cosa es estar encerrados con temor. Son dos cosas muy diferentes. Y algunos empezaron a buscarle el argumento a la justificación al temor. Sabemos que algunos dijeron, bueno, yo soy persona de riesgo, es verdad. Otros se sumaban a las personas de riesgo. Otros siempre estaban arriesgados, otros siempre tenían miedo. Pero esta pandemia nos mostró cómo entramos a esta cuarentena y cómo pasamos esta cuarentena. Saben que muchos de nosotros podemos ver que tuvieron mayor temor a la enfermedad y a la muerte personal que a la confianza en que Dios guardaba el hogar. ¿Se imaginan ustedes cuando el pueblo de Israel estaba ahí en Egipto, pusieron la sangre del cordero, sabían que venía la muerte, pero alguno habría dicho, no creo que Dios me ayude, no creo que Dios me bendiga, no creo que Dios me guarde, no creo que esta sangre sea suficiente. No, hermanos, todos los del pueblo de Israel confiaron en la promesa de Dios y hubo muerte por todos lados, pero ellos fueron guardados para la gloria de Dios. Y hermanos, por ahí en este tiempo, nos pasó que estábamos metidos en la cueva, y la cueva a veces, la casa, el hogar, donde estamos pasando por ahí este proceso, este tiempo de cuarentena, empieza a ser un lugar cómodo para bajar los brazos, un lugar cómodo para empezar a no hacer todo lo que Dios nos pide. Ya empezamos a tener buenos, tal vez, argumentos para decir, bueno, ya no hace falta orar tanto, ya solamente veo de vez en cuando las reuniones, ya no necesito, como decía la pastora, por ahí ofrendar, porque no hace falta, estoy acá, y son argumentos que delante de Dios se caen porque va en contra de su palabra. Yo no voy a entrar en ese detalle, pero a mí me gusta cuando nosotros tenemos las reuniones, yo tengo los contadores solamente para saber, y de pronto veo 2 o 3 personas que siempre, hermanos, son los que son fieles en lo poco, y sabemos que Dios siempre los guarda, que no me molesta decirlo, por ahí es una Kichi que está por ahí, y ella siempre, ¡pling!, aparece su ofrenda ahí por Mercado Pago, un Daniel Donachimento, siempre es infalible, y vemos como personas honran la palabra de Dios, creen en Dios, confían en Dios, y por eso yo sé que Dios los guarda, los bendice y los protege. Pero hermanos, de pronto
nos encontramos en ese estado de acuevamiento, quedados en nuestros hogares, y de pronto no sabemos hacia dónde ir, qué va a ser de nuestro futuro. Comienza la incertidumbre. Cuando salgamos de acá, ¿qué vamos a hacer? Cuando salgamos de esta cuarentena, ¿cómo retomamos nuestra vida? ¿Cómo va a ser nuestro futuro? ¿En qué vamos a poner la confianza? Y hermano, déjame decirte algo. Así como pasó con los discípulos, va a pasar con nosotros. Dios dice que una persona que se atrevió a salir y cumplir lo que Dios pedía, y yo no te estoy diciendo que salgas a la calle a predicar cuando Dios no te llama, yo te estoy diciendo una persona que siguió fiel a las promesas de Dios y dijo, yo tengo que hacer lo que Dios me pidió que haga, que era una de sus discípulas, fue la que le trajo el mensaje a los discípulos que estaban ahí adentro metidos en esa casa, y nos enseña de la siguiente manera, que Dios sabe valerse siempre de una persona para venirnos a buscar a la cueva en donde nos metimos. Dios no nos va a dejar abandonados ahí. Hermanos, Pedro estaba mal, Pedro estaba deprimido, Pedro sabía que le había fallado, tal vez sabía que no había hecho todas las cosas bien, y se le encargó directamente a una discípula de decirle, Pedro, avisarle a Pedro, recordarle a los discípulos, recordarle a Pedro, que la presencia de Dios, mi presencia, la presencia del Señor va a ir delante de ellos siempre. Y los va a llevar a Galilea y allí le veréis. Y me gusta esta palabra, tal como lo prometió. Hermano, él le estaba diciendo al pueblo, estaba diciendo a sus discípulos, acuérdense en esto, yo lo que dije lo voy a cumplir. Lo que declaré sucederá. No importa la pandemia, no importa la crisis, no importa el lugar que te encuentres, sé cómo encontrarte, sé cómo sacarte, sé cómo bendecirte y sé a dónde te puedo llevar. Él dijo, tal como lo prometió, así va a ser. Y así va a seguir la promesa de Dios sobre su iglesia. Hermanos, esto no va a frenar la bendición de Dios. Tal vez nos lleve a ser protagonistas del mayor avivamiento de la historia. Tal vez nos lleve a encontrarnos con el Señor. Cualquiera de las dos cosas es una maravilla, es una bendición, es una recompensa, es un premio. Amén. Nosotros sabemos que Dios sabe cómo tratar y cómo bendecir a su pueblo, no importa el proceso que esté viviendo. Y hermanos, así como tal vez los discípulos le fallaron al Señor en un momento, así como los encontró en un estado que no tendrían que haber estado, así puede ser que nosotros estemos pasando este proceso, no haciendo lo que Dios nos pide, no cumpliendo lo que Dios encomendó para sus hijos, no teniendo la fe y la certeza de que Dios nos bendice y nos va a seguir bendiciendo, no importa la causa. De alguna manera alguno pensó que con esta cuarentena Dios se le imposibilitó de seguir bendiciendo. Ahora Dios se les complicó como para bendecirnos. Hermanos, Dios nunca cortó su mano. Dios siempre tuvo su mano para bendecir tu vida, para bendecir tu familia, para bendecir tu realidad. Simplemente Él lo que está siempre recordándonos es que seamos fieles a lo que Él dijo, hacer lo que Él nos pide. Yo no sé cuál es tu realidad, no sé lo que Dios te está pidiendo, pero es importante estar en sintonía con el Señor para saber todo el propósito y el consejo de Dios. Más que nunca ahora tenemos que estar atentos a conocer el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Señor, ¿qué querés? No vamos a estar indefinidamente en la cueva, no vamos a estar indefinidamente en nuestro hogar, vamos a salir en un momento. Pero hermanos, hasta ahora hemos visto la gloria de Dios, hasta ahora hemos visto la mano de Dios. Dios no va a cortar su mano en este tiempo. Simplemente tenemos que procurar conocer el propósito de Dios. Y hermanos, así como sucedió, va a suceder en ese tiempo. ¿Y cuál fue lo primero que Dios nos va a hablar en esta noche también? Es que Dios siempre nos va a dar una nueva oportunidad. Hermanos, los discípulos le fallaron, Pedro le falló. Tal vez nosotros le fallamos, tal vez nosotros utilizamos la comodidad, como decimos, como argumento para no hacer todo lo que Dios quería que hagamos, pero Dios siempre nos va a dar una nueva oportunidad. Hay un viejo dicho que dice, mientras que hay vida, hay esperanza. Mientras que hay vida, hay esperanza. Hermanos, mientras que nosotros estemos y nos digamos hijos de Dios, siempre vamos a tener la oportunidad para hacer algo delante de Dios. Dice la palabra de Dios, si lo anotan ahí,
en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, Dios conoce que le vamos a fallar. Dios sabe que somos vasos imperfectos. Dios sabe que la esencia del poder que habita en nosotros viene de Él. Él simplemente está esperando que nosotros determinemos seguir adelante, cumplir con el Señor, y si le fallamos en este tiempo y si no estamos haciendo lo que Dios nos pide, prepararnos para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo, porque a raíz de eso va a depender la bendición futura para nuestra vida. Hermanos, hoy vivimos la consecuencia de lo que sembramos el día de ayer, pero hoy podemos sembrar correctamente para la bendición del día de mañana. Dios renueva sus bendiciones todos los días. Por eso Dios le dijo a los discípulos, tal como prometí. Hermanos, si hay una promesa de Dios para tu vida, volvé a declararla, volvé a confesarla, volvé a ponerla en primer lugar, confesala con tu boca, en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo. Comenzá a declarar lo que Dios dijo, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Esto es simplemente un proceso para que alcancemos esa bendición. Por eso es importante, no importa todo lo que hiciste hasta el día de hoy, tal vez, porque todo lo que hicimos trajo recompensa o no. Pero hoy tenemos la oportunidad de hacer algo diferente para alcanzar un destino distinto. Amén. Eso es lo primero que tenemos que tener como presente, de que Dios nos va a dar una nueva oportunidad. No sé cuál es en tu vida, no sé cuál va a ser, pero déjame decirte que Dios es fiel. Así como Pedro le falló, Pedro le negó, Pedro se cuevó, Pedro se escondió, se olvidó de todo lo que había hecho el Señor con él y estaba ahí medio depresivo, se encargó de que alguien enviarle a una persona para decirle y recordarle justo a Pedro, a esa persona tan dura, de mis bendiciones, y que lo voy a esperar y que lo voy a bendecir como yo lo prometí. Hermanos, tal vez el instrumento en esta noche soy yo, una persona que se acerca y te recuerda, como le recordaron a Pedro, anda, porque Dios va adelante, y prepárate, porque vas a ver la gloria de Dios como Dios prometió para tu vida. Amén. Ese es el primer consejo. El segundo consejo de esta noche también es que nos abre camino, nos direcciona. Hermanos, así como le pasó a Pedro y a los discípulos, qué feo que es estar en una casa y decir, no sé para dónde correr, no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a ahora levantarme económicamente, no sé qué trabajo Dios va a proveer sobre mi vida, no sé cómo voy a pararme después ministerialmente, espiritualmente, familiarmente, no sé cómo voy a levantar por ahí esto que se me fue quedando, por ahí se te fueron amontonando problemas, y cuando salimos, tal vez alguno piensa que salimos y está todo bien, y hasta los economistas por ahí nos dicen, miren que se viene un tiempo duro. La economía puede ser que haya recesión, que haya esto, que haya el otro, pero hermanos, Dios nos dice que Él va delante nuestro y nos abre camino, nos direcciona, nos va a direccionar para el lado correcto. Dice, Él va delante de vosotros, le dijo, ¿dónde? A Galilea, y allí le veréis. Hermanos, qué bueno es saber cuando Dios nos da una dirección. Qué bueno es que es estar atento cuando Dios nos da la clave hacia dónde tenemos que ir y cómo tenemos que ir. Miren lo que dice Éxodo, capítulo 14, versículo 15. Qué maravilloso los versículos 15 y 16 del libro de Éxodo. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por el medio del mar sobre tierra seca. Hermanos, qué tremendo, no había opciones, no había salida, así como pasa en este tiempo. El gobierno no sabe cómo va a mejorar la economía, los economistas están locos, el Fondo Monetario Internacional no sabe cómo recibir un peso, tienen que dar para no fundirse. Nadie sabe qué va a suceder, por ejemplo, en el área económica, pero no sabemos qué camino, para dónde ir.
Hermanos, el pueblo de Israel le pasó lo mismo, tal vez peor. Estaba entre los egipcios y entre el mar. No tenían mucha salida. Clamaron y hasta mismo Dios dijo, bueno, accionen. Es el tiempo de accionar. Es el tiempo de moverse por fe. Es el tiempo de hacer algo que solamente Dios puede hacer. Es el tiempo para dejar de creer en lo que estamos viendo, para pasar a vivir lo que estamos pensando o viendo por fe. Mi realidad era tal vez como la realidad del pueblo de Egipto, de Israel. No sabían hacia dónde ir, no tenían dirección ni tenían camino abierto. Ellos ya se vieron tan apretados que pensaron que no iban a salir de esa crisis, de ese problema, de esa dificultad. Habían vivido tiempos buenos, pero también estaban viviendo la prueba. Y hermanos, ¿qué dijo el Señor? Levantá, abrí camino en el mar y el camino se va a revelar en sí mismo. Hermanos, confiar en la palabra de Dios, confiar en el consejo de Dios, obedecer a Dios como obedeció Pedro en un momento que le dijo, bueno, no entiendo, pero voy a obedecer a tu palabra, y tiró las redes y se le llenaron. Moisés dijo lo mismo, bueno, Señor, nunca lo vi, no es algo que podamos hacer, no es algo que puedo imaginar, no puedo entender cómo puede suceder que un viento, que un mar se pueda abrir en dos y podamos pasar como en seco, pero dice, lo único que me queda ahora es confiar en la palabra, confiar en tu promesa, declarar y hacer lo que vos me estás pidiendo. Y el pueblo de Israel y Moisés se encomendaron a las manos de Dios. Moisés levantó su vara, dice que vino el viento, se abrió el mar, y de pronto ahí donde no había camino, hubo camino, porque Dios proveyó ese camino para que el pueblo de Israel marchara. Y así va a pasar en este tiempo, hermanos. No hay camino, no hay solución, no hay oportunidad, no hay tal vez medios para que el mundo o el país pueda bendecir tu economía, pero Dios sí. Dios va a tener la estrategia, Dios tiene los recursos, Dios tiene la capacidad, Dios sabe cómo trazar un camino nuevo, donde nadie caminó, donde nadie transitó, de la manera que nadie lo espera, son los recursos y la forma que Dios tiene para bendecir a sus hijos. Y esos medios que Dios utiliza para bendecirnos en los tiempos de crisis son los da también para que seamos ejemplo de la bendición de Dios. Hermano, qué bueno saber que somos iglesias que confiamos, vemos y creemos en los milagros de Dios. Nosotros vemos en este tiempo cómo hay sanidades sobrenaturales, cómo Dios suelta recursos, cómo Dios está dando trabajos en algunas personas que antes ni tenían. Nosotros estamos viviendo ese tiempo. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero cómo abre Dios caminos de bendición. Si escucharon por ahí el mensaje de sanidad de Italia que compartimos, una persona que la hija tenía un problema de autismo y cuando lo miraron tenía genéticamente estaba modificado el ADN y no tenía la capacidad de ser normal. El ADN marcaba que no era normal. Ya genéticamente no tenía los mismos genes que los padres. Había sido alterado genéticamente y la chica tenía autismo. Nena de meses o de un par de años. Y de pronto dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No tenemos solución. No tenemos ni para los medicamentos, ni recursos, ni capacidad, ni la ciencia tiene una solución. Pero ¿saben una cosa? Confiaron en que Dios iba a abrir camino. Confiaron en que Dios podía hacer un milagro. Ahí en Italia, con gente que tal vez los rodeaba y no están acostumbrados a los milagros de Dios, no conocen la mano sanadora, no conocen y no les fue revelado para muchos ese Dios sanador. Esta mujer siendo nueva, dijeron, ¿y si es Dios? Y si alguien está orando, y si lo están declarando, yo lo voy a creer. Y de pronto pusieron las manos sobre las hijas, se oró desde acá de Buenos Aires, por eso les digo que Dios no tiene distancias. Y oraron por esa nena, y de pronto cuando fue el médico de vuelta, la nena estaba normal, y los médicos no entendían, entonces le hicieron un análisis de ADN de nuevo y se encontraron que el ADN fue modificado genéticamente y ahora era similar al padre y no tenía ningún tipo de malformación y la nena comenzó a ser normal a partir de ese momento. ¿Qué significa? Es imposible, nadie lo hizo y bueno, Dios va a comenzar a hacerlo. Pero no sé cómo lo va a hacer, no te preocupes cómo lo va a hacer. Recibí la dirección de Dios y obedecer. Pedro obedeció, los discípulos obedecieron y simplemente con obedecer vieron la gloria de Dios. Hermano, cuando nosotros aprendemos a confiar en lo sobrenatural de Dios, cuando empezamos a decir, mira, Señor, no tengo idea,
pero qué maravilloso, voy a confiar en vos, voy a hacerlo a tu manera, voy a hacerlo como vos querés. Ahí vamos a empezar a recibir la bendición y la revelación de Dios. De pronto, los caminos que estaban cerrados se van a abrir. Lo imposible va a comenzar a ser posible en tu vida y en tus necesidades, hermanos, porque es un Dios que provee, un Dios que bendice, un Dios que guarda, un Dios que hasta ahora nos ayudó y Dios no cambia, nos va a seguir ayudando. Por eso es tan importante prepararnos en este tiempo. Por eso tenemos que estar atentos, porque de pronto cuando se abran las casas, cuando salgan a la calle, cuando venga el verano, cuando salgan a trabajar, cuando la mayoría salga, vamos a tener que salir con una estrategia diferente, con una estrategia nueva que Dios nos esté dando para que podamos alcanzar toda bendición espiritual. Amén. Y lo tercero que quiero hablarte en esta noche y compartirte es que Dios nos prepara para el nuevo tiempo. Hermanos, todo este tiempo de estar en los hogares, todo este tiempo de estar en una pequeña recesión espiritual es que nos está preparando para el nuevo tiempo que viene. Ese tiempo sobrenatural, ese tiempo maravilloso, donde la gente no lo va a entender, donde la gente está pensando simplemente que se termina la pandemia y ahí va a ser feliz. Nosotros sabemos que Dios nos está preparando, como dijimos, ese nuevo tiempo. El nuevo tiempo para empezar a dar la mejor cosecha de nuestra vida hasta que el Señor venga. Hermanos, vemos para la gloria de su nombre que hay gente que antes no quería escuchar el Evangelio, ahora lo está escuchando. Antes que no querían ni acercarse a las iglesias, ahora están escuchando por YouTube, por Facebook, y estamos viendo testimonios de la grandeza de Dios, donde Dios toca esas vidas, transforma esas familias a través de las redes. Hermanos, las redes son los medios actuales que Dios está utilizando para bendecir tu vida y tu familia. Por eso es tan importante decir, Señor, no entiendo el cómo, pero sí sé quién está detrás del cómo. Vos estás, Señor, y yo me tengo que preparar para ese tiempo. Dice la palabra de Dios ahí en Juan, capítulo 2, versículo 10, dice la palabra, y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. O sea, hermanos, al final viene lo mejor. Hermanos, hasta ahora con todo lo que viviste, y si vos crees como muchos hermanos que vivieron tiempos de gloria, nosotros nos juntamos con gente que dice, no, hay que en tiempo, cuando vivíamos, hacíamos coritos de avivamiento, y la iglesia cantaba, la iglesia oraba, y la iglesia se arrodillaba, y lo viven como un hermoso recuerdo. Y yo digo, qué buen recuerdo, qué buena historia. No sabés cómo Dios me usó, gloria a Dios por eso. Vos no sabés las vivencias que tuve, amén. Pero déjame decirte algo, para Dios lo mejor está por delante. Hermano, Pedro pudo vivir ese tiempo y los discípulos. Pedro vivió el tiempo donde, como dijimos, donde los enfermos eran sanados. Vivió el tiempo donde los demonios fueron sujetados. Vivieron el tiempo donde Jesús obraba los milagros y ellos eran testigos. Vivieron tiempos sobrenaturales, pero el ministerio de Pedro recién estaba, y de los discípulos recién estaba comenzando. Hombres y mujeres que fallaron, hombres y mujeres imperfectos, personas que no estaban listas para el nuevo tiempo, pero bajo la gracia y la llenura del Espíritu Santo les abrió ese nuevo camino y lo mejor les estuvo esperando delante. Hermanos, por la sombra después de Pedro, dice, ¿no? Como dice la canción, se sanaban los enfermos. Hermanos, imagínense la gloria de una persona que le falló tanto a Dios, de pronto sentir la dicha y el privilegio de volver a ser usado por Dios, entender que las promesas de Dios nunca se habían apartado, él no había entendido, él se había apartado de las promesas, pero estas seguían vigentes. Y el llamamiento de Dios ahí siguió, y de pronto se encontró haciendo milagros sobrenaturales y cosas que otro no había visto ni había imaginado. Yo me imagino que el pueblo de Israel, como dijimos, cuando se abrió el Mar Rojo, se habrá impresionado. Y Pedro, cuando caminaba y ver que ni tenía que hablar y solamente caminar y la gente sería sana,
imagino ese momento. Ni él habría entendido que esto iría sucediendo. ¿Saben qué era? Lo mejor venía después. Lo mejor que Dios tiene para tu vida viene a partir de este tiempo. Por eso es tan importante, iglesia, que te prepares, que te goces, que digas, Señor, estoy preparándome para el tiempo nuevo. Señor, estoy preparando porque el vino nuevo es el mejor, el que viene después. El mejor vino viene al final. Mi mejor ministerio, mi mejor tiempo, mi mejor momento está por llegar. Ayúdame a estar preparado para alcanzar eso sobrenatural. Hermano, no sé cómo viviste o cómo pasaste este proceso de la pandemia. No sé si todavía estás con el temor a la enfermedad o a la muerte. Hermanos, hay alguien que venció la muerte, es Cristo Jesús. Alguien que venció la enfermedad. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Es aquel que curó la enfermedad. Dios está por encima de la enfermedad. Dios está por encima de la pandemia. Dios está por encima de cualquier crisis porque Él es el Señor de todo. Y ese es el Señor que en esta noche te está diciendo, prepárate y empezá a mirar para adelante porque lo mejor te está llegando. Lo mejor que tengo para tu vida está por venir. Prepárate, ordená tu vida, organizate, haz todo lo que Dios te está pidiendo en este tiempo, porque la mano de Dios se va a ver en grande sobre la iglesia en este tiempo, hermanos. Preparémonos no solamente para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, sino para empezar a dar ese fruto sobrenatural. Porque mientras que nosotros estamos en los negocios del Padre, Dios está sobre nosotros también bendiciéndonos abundantemente. Por eso este tiempo, hermanos, te invito a que salgas de esa condición tal vez de pequeño estancamiento que hemos tenido como iglesia, donde algunos se han acomodado, donde algunos se han puesto en el sillón diciendo, bueno, me acostumbré, prepárate a salir porque Dios te va a sacar, pero te va a sacar para mejores caminos, para grandes destinos, para mayores bendiciones. Si sabes, hermanos, que en este tiempo, esta palabra, las podés aplicar para tu vida. Si vos sentís y entendés que Dios tiene lo mejor para tu vida, adelante. Aunque no entiendas cómo lo va a hacer, yo te invito en este tiempo a que ordenes tu vida a cumplir todo lo que Dios te pidió en este tiempo que cumplas. Que te ordenes espiritualmente con el Señor para hacer todas esas pequeñas cosas que tal vez a tus ojos fueron pequeñas. Moisés levantando una vara no creo que pensara que fuera tan grande, tan importante. Pero esa pequeña acción desató lo sobrenatural. Ir a Galilea, cuando alguien le dijo que el maestro estaba vivo, tuvieron que ir por fe, pero fueron a Galilea, vieron la gloria de Dios y recibieron la promesa de Dios. Hermanos, hoy estamos llamados a cumplir todo lo que Dios nos estuvo pidiendo en este tiempo para tener las armas y los recursos para el nuevo tiempo que viene sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu economía y sobre todo sobre tu iglesia. Amén. Si esta palabra te fue de bendición, ahí donde estás yo te invito a que podamos hacer una oración y le podamos decir juntos, Señor Jesús, en esta hora yo estoy dispuesto a salir de mi condición, de mi estancamiento, de mi dejadez, Señor, y a partir de este momento comenzaré una vez más a cumplir todo lo que me pedís, para poder prepararme para el nuevo tiempo. Porque entiendo, Señor, que en tu palabra los caminos se abrirán. En tu palabra los cielos se abrirán. En tu palabra la bendición vendrá sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi economía y sobre todo lo que en este tiempo necesita ser prosperada, porque, Señor, tu palabra nunca volverá vacía. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. El Señor te bendiga en esta noche. Paz del Señor.